Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ otra vez. Espero que todos es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, porque su copyright que a muchos de ustedes les apasionan las telenovelas turcas y especialmente la Relațiu Superíndice 3N, digamos especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a hablar de todo. Las declaraciones explosivas de Can, las palabras reveladoras de Demet sobre la posibilidad de ser esposos, y analizaremos a fondo todo el drama, los rumores y las pistas que nos han dejado estos dos talentos iconos de la Relațiu Superíndice 3N turca. Si son tan fans de esta pareja como yo, o si simplemente disfrutan del chisme y las telenovelas, este es el vídeo para ustedes. ASU que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y rense porque vamos a desenmarrar más menos a esta historia juntos. Y antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre telenovelas turcas, chismes de celebridades y mucho ASU que seguro encontraru algo que les guste. Ahora vamos al grano. Como saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Pu Jaro Madrugador fue simplemente innegable. La pantalla pareció a estallar cada vez que compartúan una escena. Desde el primer momento el público quedó superíndice 3 cautivado por su romance en la ficción superíndice 3N, y naturalmente empezaron a surgir rumores sobre si esa química se extendió a también copyright N fuera del set. Durante meses los fans estuvieron especulando, analizando cada mirada, cada gesto, cada entrevista. Ambos, Can y Demet, fueron muy ubaís para mantener la ambigüedad, alimentando las esperanzas de sus seguidores, pero sin confirmar ni negar nada de manera definitiva. Esto obviamente generó superíndice 3 a UNMU, ese expectatiu superíndice 3N y alimentu superíndice 3 la leyenda de su posible romance. Y luego de repente el silencio. Tras el final de Erkenci la comunicación superíndice 3N entre ellos pareció superíndice 3 enfriarse. Cada uno siguió superíndice 3 su propio camino, enfocándose en sus proyectos individuales. Can se fue a Italia para protagonizar Viola come il mare y Demet continuó superíndice 3 trabajando en diferentes series y películas en Turquía. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el pasado siempre vuelve para perseguirte. Y recientemente Can Yaman ha estado en el centro de la polu copyright mica por unas declaraciones que han dejado a muchos boquiabiertos. En una entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación superíndice 3N con Demet durante y después copyright S de Erkenci. Y amigos míos, su respuesta fue, digamos, sorprendente. Can sin pelos en la lengua insinuó superíndice 3 que la relación superíndice 3N entre ellos fue mucho intensa de lo que se creía. No dio detalles explícitos, pero dejó superíndice 3 entrever que hubo algo que amistad, y que la razón superíndice 3N por la que no funcionó superíndice 3 fue debido a diferencias en sus personalidades y expectativas. Trabajamos muy bien juntos, la química era innegable, dijo Can. Pero a veces, la química no es suficiente. Necesitas algo para que una relación superíndice 3N funcione a largo plazo. Y desafortunadamente nosotros no teníamos ese algo punto. Estas declaraciones causaron un revuelo inmediato en las redes sociales. Los fans se dividieron en dos bandos, los que se sintieron traicionados por Can, acusándolo de revelar detalles íntimos de su relación superíndice 3N con Demet, y los que lo defendieron, argumentando que simplemente estaba siendo honesto y sincero. Pero lo que realmente nos interesa es, QU Copyright dijo Demet sobre todo esto. CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 a las palabras de Can. AQ es donde la cosa se pone a UNMU, interesante. Después copyright S de que las declaraciones de Can se hicieran virales, Demet se mantuvo en silencio durante un tiempo. Evitó superíndice 3 las preguntas de los periodistas y no hizo ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto. Esto, obviamente alimentu superíndice 3 a UNMU, la especulación superíndice 3N. Pero finalmente Demet rompió superíndice 3 el silencio. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre las palabras de Can y sobre la posibilidad de que en algún momento hubieran considerado la idea de convertirse en esposos. Y su respuesta fue reveladora.
Demet con una sonrisa enigmática dijo, Can y yo tuvimos una relación superíndice 3N muy especial durante Erkenzikwai. Trabajamos muy duro juntos y creamos algo mágico. Siempre le estaru copyright agradecida por eso. Hasta au, todo normal. Pero luego aún más menos adiu superíndice 3 algo que deju superíndice 3 a todos pensando, esposos. Bueno, nunca digas nunca. La vida es impredecible. Pero en este momento estamos en caminos diferentes y enfocados en nuestras propias carreras. Nunca digas nunca. ¿Escucharon eso? Nunca digas nunca. Demet no descartu superíndice 3 la posibilidad de un futuro juntos. Dejo superíndice 3 la puerta entreabierta, dando a entender que Q copyright N sabe, tal vez en el futuro las cosas podrán ser diferentes. Esta declaración superíndice 3N por supuesto, desatu superíndice 3 una ola de optimismo entre los fans de la pareja. Muchos interpretaron sus palabras como una seu más menos al de que aún hay esperanza, de que tal vez alguene dúa Can y Demet puedan reencontrarse y construir una relación superíndice 3N duradera. Pero seamos realistas, la vida de las celebridades no es un cuento de hadas. Es tú llena de presiones, agendas apretadas y egos inflados. Y la relación superíndice 3N entre Can y Demet no es una excepción superíndice 3N. A lo largo de los aún más menos os, ha habido rumores de celos, desacuerdos y hasta pequeño más menos as rencillas entre ellos. Algunos dicen que la fama repentina les afecta superíndice 3 de manera diferente, creando tensiones y distancias. Otros creen que sus personalidades simplemente no son compatibles a largo plazo. Pero mu se ayu de los rumores y las especulaciones, lo que es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos talentos increíbles que han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Su química en pantalla es innegable y su capacidad para transmitir emociones es impresionante. Y tal vez, solo tal vez, esa química y esa conexión superíndice 3N aún existan en algún lugar, esperando el momento adecuado para resurgir. Ahora, vamos a analizar un poco a fondo las declaraciones de Can Yaman. Creo que es importante entender el contexto en el que fueron hechas y tratar de interpretar lo que realmente quiso decir. Como dije antes, Can siempre ha sido conocido por su honestidad y su franqueza. No es de los que se andan con rodeos y dice las cosas como las piensa. Y creo que eso es lo que hizo en esta entrevista. Creo que Can quiere ser honesto con sus fans y explicar por qué copyright su relación superíndice 3N con Demet no funciona superíndice 3. No quiero seguir alimentando falsas esperanzas ni perpetuando la imagen de una pareja perfecta que en realidad no existía. Pero al mismo tiempo creo que también copyright N quiso dejar claro que guarda un gran respeto y cariño más menos o por Demet. Reconoció superíndice 3 su talento y su importancia en su carrera, y expresó superíndice 3 su agradecimiento por los momentos que compartieron juntos. Y creo que eso es algo que debemos valorar. A pesar de que su relación superíndice 3N no funciona superíndice 3, ambos han sabido mantener la cordialidad y el respeto mutuo. Y eso es algo que no siempre se ve en el mundo del espectáculo. Ahora hablemos un poco sobre las palabras de Demet Özdemir. Como dije antes, su nunca digas nunca fue lo que se llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N. Pero creo que es importante analizar esa frase con un poco de cuidado. Demet es una mujer muy inteligente y sabe muy bien CEU superíndice 3 manejar a la prensa. Sabe que sus palabras tienen un gran impacto y que pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes. Por eso creo que su nunca digas nunca fue una forma inteligente de mantener la puerta abierta, sin comprometerse a nada en concreto. No descarto superíndice 3 la posibilidad de un futuro con Can, pero tampoco la confirmo superíndice 3. Simplemente dejo superíndice 3 la opción superíndice 3N abierta, para ver qué copyright pasa. Y creo que eso es algo muy sensato. Demet tú enfocada en su carrera y no quiere que una relación superíndice 3N, por es especial que sea, la distraiga de sus objetivos. Pero al mismo tiempo, no quiere cerrar la puerta a la posibilidad de un futuro feliz con Can. Asu que en resumen, creo que tanto Can como Demet tú, siendo honestos y sinceros sobre su relación superíndice 3N. No tú, mintiendo ni ocultando nada. Simplemente tú, siendo realista sobre lo que fue y lo que podrá ser. Y creo que eso es algo que debemos respetar. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren.
Debemos permitirles seguir sus propios caminos y tomar sus propias decisiones. Pero al mismo tiempo creo que podemos seguir más menos ando con la posibilidad de un reencuentro. Porque al final del dúa, el amor es impredecible y puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y Q copyright N sabe, tal vez alguene dúa Can y Demet se den cuenta de que N destinados a estar juntos. Tal vez alguene dúa el destino los una de nuevo y les du copyright una segunda oportunidad. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver Q copyright pasa. Seguir disfrutando de su talento y apoyándolos en sus carreras. Y seguir más menos ando con la posibilidad de un final feliz. Pero volviendo a las explosivas declaraciones de Can, hay un punto que creo que no podemos ignorar, estaba buscando llamar la atención superíndice 3N. Can Yaman es un actor muy inteligente y sabe CU superíndice 3 mo generar titulares. Y no hay duda de que sus declaraciones sobre Demet consiguieron exactamente eso. Algunos críticos argumentan que Can estaba utilizando su relación superíndice 3N con Demet para promocionar sus nuevos proyectos y mantenerse en el centro de la atención superíndice 3N mediática. Y aunque es posible que haya algo de verdad en eso, creo que sería injusto reducir sus palabras a una simple estrategia de marketing. Creo que Can realmente sentúa la necesidad de hablar sobre su relación superíndice 3N con Demet y aclarar algunas cosas. Tal vez necesitaba cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante. O tal vez simplemente quiero ser honesto con sus fans y darles una explicación superíndice 3N sobre por qué copyright no termino superíndice 3 con Demet. Sé. A cual sea la razón superíndice 3N, creo que es importante recordar que Can es un ser humano con sentimientos y emociones. Y que tiene derecho a expresar sus opiniones y compartir sus experiencias. Y en cuanto a Demet, creo que su reacción superíndice 3N fue la correcta. No se dejó superíndice 3 provocar por las palabras de Can y mantuvo la calma y la compostura. Demostró superíndice 3 ser una mujer madura y segura de su misma. Y al final del dúa, eso es lo que importa. Que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y ser felices, independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet podrán volver a estar juntos en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan sus propios caminos? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y de compartirlo con sus amigos fans de Can y Demet. Y antes de terminar, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Primero hablamos sobre las declaraciones explosivas de Can Yaman sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir. Luego analizamos la reacción superíndice 3N de Demet a las palabras de Can y su enigmático nunca digas nunca. También copyright N hablamos sobre los rumores y las especulaciones que han rodeado a esta pareja a lo largo de los aún más menos os. Y finalmente discutimos la posibilidad de un reencuentro y el futuro de su relación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Realmente aprecio su apoyo y su participación superíndice 3N. Recuerden dejar sus comentarios abajo y decirme qué copyright piensan sobre todo esto. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos vídeos interesantes y entretenidos planeados para el futuro, así que no se los pierdan. Además me gustaría saber qué copyright otros temas les gustaría que cubriera en mis superíndice 3 vídeos. ¿Hay alguna otra telenovela turca o alguna otra pareja de celebridades que les interese? Du copyright genme sus sugerencias en los comentarios y haré copyright lo posible por complacerlos. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y hasta la superíndice 3.